Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, en la carrera de la vida, ¿ya sabes cuál es la meta? Así se llama la conferencia. En la carrera de la vida, ¿ya sabes cuál es la meta? Vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero que la lean todos, por favor, en voz fuerte. Ven, Isi, por favor. Tú la lees en el micrófono y todos junto con Isi la van a leer en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, todos juntos, el verso 2, la primera parte. 1, 2, 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien, muchas gracias, Missy. Vamos a entrar al tema y les voy a hablar los beneficios de practicar el deporte de correr. Estamos hablando de una carrera. ¿Cuántos aquí tienen? Yo sé que Brian sí va a correr. Él sí tiene esta práctica de ir a correr. No sé cuántos tienen la práctica de ir a correr. Dicen, no, yo sí voy a correr de vez en cuando. ¿Alguien que vaya a correr? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ustedes tienen los siguientes beneficios. Todos los demás que no van a correr no tienen estos beneficios. Bueno, a ver, ahí van. Se controla el colesterol, la diabetes y la hipertensión arterial. Se controla. Se pierde peso sin pérdida de masa muscular. Estoy hablando quienes practican el correr, no los que hacen maratones, porque ya profesionalmente o semiprofesional, pues sí se pierde un poquito de masa, pero quienes lo practican así como para estarse teniendo alguna actividad de ejercicio, pasa esto. Se previene la osteoporosis fortaleciendo los huesos. Es otro beneficio. Se tonifican y fortalecen los músculos. Se fortalece el corazón y mejora el riego sanguíneo. Siguiente, ayuda a dormir mejor. Los que no pueden dormir, ay, no puedo dormir, échate tus corriditas y vas a ver si no duermes a gusto. Cuida tu cerebro y mejora tu memoria. ¿Qué hace? Cuida tu cerebro y ¿qué? Mejora tu memoria. Te hace sentir libre. Los que practican el correr se sienten como más libres, o sea, tienen esa sensación. Otro beneficio de correr se llama preparación. Cada vez que participas en una carrera, debes de prepararte para evitar comprometer tu salud, lesiones, deshidratación u otras cosas. O sea, te tienes que preparar. Por ejemplo, cuando Brian se va a correr en la mañana, se tiene que preparar. O sea, ¿qué es lo que hace Brian? Se pone tenis, se pone ropa deportiva, hace algún tipo de estiramiento y dice, voy a correr, entonces voy a empezar toma agua. ¿Qué más haces, Brian? Se pone sus audífonos. Ok, todo eso hace Brian para irse a correr. Muy bien. Otro beneficio para correr es
realizas pruebas de esfuerzo para medir tu adaptación ante el evento en el que te vas a enfrentar. Cabina, ¿me lo ponen, por favor? Ahí en pantalla. Ahí está. Realizas pruebas de esfuerzo para medir tu adaptación. O sea, ¿qué es lo que hace Brian? Cuando empezó a correr, ¿empezaste a correr cuánto, Brian? Lo primero. Pero cuando empezaste a correr, ¿cuánto corrías? 200 metros. ¿Y ahorita cuántos corres? 4 kilómetros. Entonces, empezó a hacer pruebas de esfuerzo de 200 metros, le aumentó a 400 y empezó él a realizar estas pruebas de esfuerzo a ver qué tanto corría. Otro beneficio de correr, respetas el orden de la distancia. O sea, tienes que estar consciente de tu condición física, combinación de fuerza y resistencia. Hay muchas personas que no están preparadas para un maratón o para una carrera de 10 kilómetros y se meten a correr 10 kilómetros o un maratón, ¿y qué les pasa? Ok, entonces tienes que respetar el orden de la distancia. O sea, practicar el correr hace que seas respetuoso de tu condición física, que seas respetuoso de tu fuerza, de tu resistencia. Tienes que, como decimos en México, irle ¿qué? Calculando el agua a los camotes, ¿verdad? Tener un entrenador personalizado es importante. No debes dejarte llevar por consejos o entrenamientos que tengan tus conocidos. Un entrenador que siga tu desarrollo y te brinde un entrenamiento capacitado. Ahorita ya con la tecnología, incluso puedes tener un entrenador digital. ¿Perdón? Virtual. Ajá, ya puedes meterte y decir, bueno, tengo tantos años, peso tanto, practico esto, y ya él mismo te va diciendo, bueno, empieza a correr tanto, y te empieza a dar una rutina de cómo empezar a correr. Muy bien. Entonces, porque a veces todo el mundo opina, ¿verdad? No, es que, no, tú échale ganas y tómate un chocomil con 5 huevos y ya con eso. Y todo el mundo opina, no, que un jugo de quelite con nopales y piña y échale un huevo, pero que sea de caguama y te empiezan a inventar cosas. Y bueno, entonces algo más profesional, algo más serio. Bueno, esas son las ventajas de correr. Vamos a entrar a la revelación y vamos a entrar con la primer pregunta de mesa. Son 3 preguntas de mesa, ¿sale? Primer pregunta de mesa. Ya estamos en la revelación. Dice, primer pregunta, 1. Ahí se me la pone en cabina. Un momento. Se está no sé qué. ¿Se está reiniciando? Muy bien. Me quiero esperar a que la tengan porque si se las leo la pregunta, a lo mejor me va a decir, ¿cómo? ¿Otra vez? Y si viéndola, ahí está. Dice, 1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso fue lo que leímos al principio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. En esta carrera, pregunta, ¿cuál crees que es el principal problema? Corre tiempo. La respuesta es, el problema de todas las carreras es la velocidad de la vida misma. El problema de todas las carreras es la velocidad de la vida misma. Lo voy a explicar. Ténganme paciencia. Lo vamos a desarrollar durante toda la conferencia. A muchos nos ha sucedido ir en un viaje medio dormidos y despertamos cuando bajan la velocidad. ¿Sí o no? O sea, a la gran mayoría nos pasa.
¿Por qué vamos tan despacio? Esa es la pregunta que nos hacemos en la vida. ¿Por qué voy tan despacio? ¿Por qué otros van más rápido que yo? Esas son preguntas que frecuentemente nos hacemos. La respuesta es porque no conocemos nuestro cronómetro, nuestro velocímetro, ya que cada uno de nosotros nacemos con un cronómetro diferente. Todos los que estamos aquí tenemos un cronómetro diferente. Y hay unos que tú volteas y dices, ese va muy rápido, ese va muy despacio, y yo por qué voy tan lento, y yo por qué esto. El problema es ese. ¿Cuál es la respuesta que dijimos? La velocidad de la vida misma. Esta pregunta es muy sencilla. ¿Qué es un cronómetro? ¿Qué es un cronómetro? A ver, alguien que levante la mano, un valiente que levante la mano y diga, a ver, Nisi. Un aparato que te toma el tiempo, muy bien. Ok, por su raíz etimológica, medidor de tiempo. ¿Qué más? ¿Qué es un cronómetro? La definición de cronómetro. Hasta ahorita todos están respondiendo bien. Un reloj que marca el tiempo con mucha precisión, con gran precisión. Muy bien. Aquí tengo una definición, nos vamos a ir rapidito. Dice, reloj de gran precisión para medir fracciones de tiempo muy pequeñas, utilizadas en industria y en competiciones deportivas. Por ejemplo, la Fórmula 1. Los que nos gusta o los que les gusta la Fórmula 1, si ustedes se fijan, van dos pilotos uno detrás del otro y al de adelante le dice, lo traes a tanto de tiempo. O sea, le están marcando y le están dando tiempo, le dicen, no, tienes tanto y todo se mueve así como exageradamente y que agarraste esta curva a tal velocidad y que la tienes que agarrar a esta otra y para poder salir, tienen que hacer un recorrido para ver quién se pone en primero, en segundo, en tercero y les marcan los tiempos. ¿Todo eso es con qué? Con cronómetro, uno especial. Muy bien. Entonces, de aquí viene la pregunta número 2 de mesa. Me voy a ir rápido con las preguntas porque necesitamos como tener este fundamento para poder llegar a donde quiero llegar. Pregunta número 2. Nosotros nacemos con un cronómetro, nacemos con un velocímetro que tiene velocidad mínima y velocidad máxima. Y no nos fue concedido, saber cuál es nuestra mínima y nuestra máxima. ¿Por qué no sabemos nuestra velocidad? Voy a desmenuzar la respuesta porque es larga y es más complicada y la vamos a saborear más, ¿sale? La respuesta que voy a explicar es esta: porque Dios se reservó el derecho de la velocidad de nuestra vida. Esa es la respuesta. Dios se reservó el derecho, lo dijo allá Javier. Ahora, ¿por qué se reserva Dios el derecho de la velocidad de nuestra vida? Es la pregunta. ¿Por qué? O sea, Dios se reserva el derecho. Ok, ¿por qué se lo reserva? ¿Por qué se lo reserva? Esta no es de mesa ya, esta es así de botana, de bote pronto. ¿Por qué Dios se reservará el derecho? ¿Qué se les ocurre? Porque es soberano, porque Dios quiere nuestra total dependencia de Él, porque Dios quiere que aprendamos. Y si nosotros sabemos eso, no, vamos para que podamos aprender como Él quiere que aprendamos. Ok, muy bien. Ahora ahí va.
¿por qué Dios se reserva el derecho? ¿Por qué? Fue Dios el que se reservó la velocidad porque por el Espíritu Él le pone velocidad a las generaciones. O sea, Dios, cuando tiene un plan, no está pensando en Juanito, no está pensando en Ernestito, no está pensando en Brayitan, no está pensando en Carlitos, en Teresita, en Isilita. Él está pensando ¿cómo? Generacionalmente. O sea, Dios mide generaciones. ¿Sí me explico? Él está pensando de manera que, y a él, a cada generación, le pone ¿qué? Una velocidad. Dice, esta generación la tengo diseñada para que haga esto. ¿Sí me estoy dando a entender? Tú y yo estamos en una generación. Y si la generación le entiende y tú no le entiendes, tú te quedas fuera de lo que Dios está haciendo. Y si la generación no le entiende a Dios lo que Dios quiere hacer, Dios es bien práctico. Se agarra a la siguiente generación. Y esta no sirvió, la que sigue. Y si esta no, la que sigue. Y no estoy hablando de irnos al cielo. Yo estoy hablando de cumplir una función de parte de Dios en la tierra. O sea, tiene que ver con mi asignación, con mi llamado especial, lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces, ¿por qué Dios se reserva el derecho? Porque Él le pone velocidades a las generaciones. Hay generaciones que son más lentas y hay generaciones que son más rápidas. ¿Quién marca el ritmo? Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces, no importa en el lugar donde vivamos, nosotros nacimos en una generación donde Dios marca el ritmo. Él marca cómo debe de andar una generación. No importa si vives en Chihuahua, en Chiapas, en Buenos Aires, en New York, en París. O sea, él está pensando de manera generacional. Él así lo ve. Nosotros pensamos culturalmente, geográficamente. Y nosotros aún en nuestro mundo geográfico nos autodividimos. Por ejemplo, en Puerto Vallarta decimos, no, es que los que viven geográficamente en este lugar piensan de esta manera y los que viven de este lugar piensan de... Entonces empezamos nosotros a autosegregarnos y decir, no, es que los que vivimos de acá tenemos estas capacidades y los que viven de allá, pero Dios no lo ve así. Él lo ve bajo una perspectiva generacional. Entonces, o sea, cada generación tiene un ritmo, porque cada generación forma parte de un eslabón multigeneracional. ¿Me lo pones, cabina, por favor? El que sigue. No, te pasaste. O sea, ahí. Cada generación tiene un ritmo, porque Dios piensa de manera que Él nos ve como un eslabón. Nuestra generación, para Él somos un eslabón multigeneracional. ¿Y dónde empieza esto? En el Génesis. ¿Y dónde termina? Va a terminar con el fin de este mundo, porque un día se va a acabar esto. No sabemos cómo va a ser. Yo soy de las personas que cree, enseña que la revelación del Apocalipsis todavía no nos ha sido dada. Yo creo eso. Y que entonces se va a levantar y con 2 alas y con cara de león y con garras de no sé qué. Y ahí se la pasan muchos haciendo dibujos raros y especulando y que si el rapto y que si la bestia y que si el anticristo. Miren, hay cosas que le son reveladas a cada generación. Y yo creo que hay cosas en el libro de Apocalipsis que
todavía por el Espíritu, Dios dice, espérenme tantito, ahí están. Y nos da chispazos, nos da así, flachazos, pinceladas de cosas. Pero miren, hay pastores aquí en México que pronostican sucesos apocalípticos con fechas y no les salen bien las fechas. Y se dan unos quemones. Y yo los conozco. Y no quiero decir quién porque se está grabando, pero a la salida les digo. Y son famosillos y la gente los sigue. Y no, es que este hermano, pero no le atinan porque se meten a querer entender cosas que no nos han sido reveladas por el Espíritu. Y nosotros tenemos que vivir lo que nos ha sido revelado por el Espíritu, porque a esta generación hay cosas que no son reveladas y hay cosas que no nos van a ser reveladas porque llevamos un ritmo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces, Dios es quien pone la velocidad a las generaciones y a las vidas de las personas que formamos parte de esa generación, reservándose Dios el derecho de la velocidad de cada individuo. Tercera y última pregunta. Si Dios se reserva el derecho de la velocidad de cada individuo, ¿qué más es lo que te correspondería saber o descubrir a ti? Corre tiempo. La respuesta es, dice, ¿qué más es lo que te correspondería saber a ti? Respuesta, hay que descubrir la velocidad que Dios diseñó para ti. Y aunque se lo reserva, habemos algunos individuos a los que se los quiere revelar. Lo voy a explicar. Hay lugares, restaurantes, antros, cantinas, centros deportivos, que te dicen, lo que sea, te dicen, nos reservamos el derecho de admisión. No porque se reserven el derecho quiere decir que nadie va a entrar. Cuando estamos hablando de que Dios se lo reserva, no quiere decir que a nadie se lo va a dar. Si se fijan, lo que les dije es Dios se lo reserva. Pero el que se lo reserve no quiere decir que porque se lo reservó a nadie se lo da. No, Él sí se lo va a dar a quienes. Dice, hay que descubrir la velocidad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Descubrir la velocidad que Dios diseñó. Y hay algunos individuos, o habemos, a los que Dios se los quiere revelar. Ahora, ¿cuál sería el requisito por el que Dios a algunos se los revela y a otros no? Ahí entramos a otro tema. ¿Por qué a unos sí se los quiere revelar y a otros no? Esta es pregunta de botanita, así de bote pronto. ¿Qué te imaginas? ¿Por qué Dios dice, a este sí y a este no? Porque algunos son obedientes. Porque no son del círculo cercano de Dios, por eso no les platica sus planes. A ver, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por qué es Dios? Martín. Vámonos. Eso. Porque hay personas que se dedican a conquistar la voluntad de Dios, dice Martín. Hasta ahorita nadie le ha ganado, Hasta ahorita todos los que Él tiene su voluntad y si lo quieres conquistar, Él nos gana a todos hasta ahorita. ¿Cómo? Tenemos que cumplir nuestra asignación. Miren, acuérdense una cosa bien importante. Todo lo que me dicen tiene sentido y está bien. Dios es un Dios de corazones. Y hay algo que Él ve. ¿Qué es lo que ve?
el corazón del hombre. Por eso dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guardes ¿qué? Tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guardes ¿qué? Tu corazón. Ok, entonces, como Dios ve los corazones, entonces, en ese entendido, la respuesta es, se lo revela a los que no solamente saben su asignación o llamado especial, sino a aquellos que están listos para vivir su asignación. O sea, yo conozco muchos creyentes que saben cuál es su asignación, pero el que la sepas a que lo vivas, ahí hay un mundo de diferencia. Tú puedes saber qué es el llamado especial de Dios para ti. Y quizás tú digas, bueno, yo sé cuál es el llamado de Dios, pero no, pues apenas tengo 30. Ya que tengas 50, entonces sí. Y llegas a los 50 y dices, no, a los 60, ya para ya entrar a la tercera edad. Y llegas a la tercera edad y dices, no, pues ya me dijo el doctor que la espalda, que la columna. No, mejor me la llevo despacio. Este no es un asunto de buenas voluntades. No es un asunto de que si tengo la intención o no la tengo. Dios ve el corazón y Él sabe qué personas realmente van o están perdiendo su vida para ganarlo a Él. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, a los que Dios se los revela es porque Él ve cosas que sabe que esa persona está lista, está viviendo su asignación. Tenemos que llegar a algún lugar con nuestras vidas y tenemos que llegar a algún lugar con nuestra generación. Es por eso que tenemos que saber cuál es nuestra velocidad programada por Dios según su diseño individual. Cuando Dios ve a alguien y dice, yo veo su corazón, Él ya sabe cuál es su asignación, Él está empezando a caminar en eso, yo le voy a revelar cuál es su velocidad. Pero hay alguien que dice, no, yo nomás quiero saber mi asignación, nomás para saber. Porque pues quiero saber, pero nunca jamás lo va a vivir. El Señor dice, ¿para qué quieres que te diga cuál es tu velocidad? O sea, ¿para qué quieres tener un Fórmula 1? ¿Verdad? Si no vas a vivir del rancho del zancudo, ¿verdad? Que está cayendo para Las Palmas, ¿verdad? O sea, si ahí vas a andar en el zancudo ahí nada más, ahí en pura terracería, ¿para qué quieres una Fórmula 1 pues? ¿Para qué quieres saber cuál es tu velocidad? No sé si me doy a entender. Nosotros, de manera personal, tenemos que descubrir qué cosas nos van deteniendo en la vida y cuáles son las que nos quieren adelantar o acelerar. Repito, tú de manera personal tienes que descubrir cuáles son las cosas que te quieren detener y cuáles son las cosas que te quieren acelerar. Tan peligroso es ir más lento de lo que debes de ir como más rápido de lo que debes de ir. No sé si se fijan que muchos accidentes o algunos de los accidentes feitos en carretera son personas que van demasiado lento. Si no, es que despacito para ir más seguro y van a 50 en una autopista. Y a veces llegan por atrás y les pegan. ¿Por qué? Porque van demasiado lento. Y la persona cree que todos van por lo menos así bajita la mano, pues a 80 kilómetros y este va a 50, 40. Es peligroso ir lento, pero también es peligroso ir rápido. Y si no sabes la velocidad prediseñada o predestinada para ti, ¿qué va a pasar con tu vida? Si tú no sabes la velocidad que Dios te marcó, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué te imaginas que va a pasar contigo, con tu vida? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Quién dijo nada? Nada.
Muy fácil. No vas a lograr las cosas para lo que fuiste diseñado, o sea, las cosas predestinadas para ti. Tú puedes lograr cosas, muchas, pero no las que Dios diseñó. O algunas de las que Dios diseñó así de chiripada, pues así de ¿cómo le dicen los de carambola? ¿Verdad? Los que juegan billar, ¿verdad? Así de chiripada. Pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay una velocidad que Dios puso a la generación y hay una velocidad que Dios puso a tu vida. Y si a ti no te interesa saber cuál es la velocidad que Dios te puso a ti, el diseño para ti y la asignación para ti, pues no va a pasar nada. Entremos a la revelación de la revelación. Ahora sí, voy a empezar a amarrar todo lo que llevamos. ¿Listos? Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Repítanlo todos en voz fuerte, por favor. 1, 2, 3. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok. Pregunta: ¿cuál es la enseñanza básica o elemental de este versículo que leímos? Dios da, perdón, que tenemos el don de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza básica, elemental, Javier? Muy bien, mesa número 12, muy bien. La respuesta es: cada uno de nosotros tenemos una medida única de la gracia de Dios. Todos tenemos la gracia, pero no todos la tenemos en la misma medida. Todos tenemos una medida de la gracia de Dios. Todos la tenemos, esa medida. ¿Por qué todos tenemos una medida de la gracia de Dios? ¿Por qué creen? ¿Por qué? No, ¿tú lo dijiste, Brian? ¿Quién fue? Sí, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes asignaciones. Y para cada llamado especial que Dios tiene para ti, tú necesitas una medida de una gracia diferente que otra. Por ejemplo, el aire que llevan las llantas de un bochito es la misma medida de aire que llevan las llantas de un Fórmula 1. Todos tienen medidas diferentes. Todas las llantas, depende del tamaño de la llanta para lo que fue hecha la llanta. Hay llantas para correr en seco, llantas para lluvia, llantas para todoterreno, o sea, y depende también del tamaño del vehículo. Entonces, todos nosotros tenemos una medida diferente de la gracia. ¿Por qué? Porque todos tenemos que correr en la vida para una asignación especial. Todos tenemos algo especial. Todos tienen un llamado diferente, por decirle de otra manera. Y si tú dices, no, yo con esto vivo, con esto le doy. No sé si han visto personas que van manejando y que todo el mundo les pita y le dice, hey, la llanta no está ponchada, pero la trae, así que casi pega el rim, ¿verdad? Y dice, ay, gracias, ya voy a la llantera o a la gasolinera echarle aire, ¿verdad? Digo, ¿sí les ha tocado ver? ¿Sí? Y unos ni cuenta se dan, ¿qué? ¿Tú la llanta? ¿Qué? Se le está saliendo el aire. O sea, y a veces andamos en la vida así. No hemos entendido la medida de la gracia que tenemos de parte de Dios. Por eso, ahora, ¿por qué tendemos a compararnos unos a otros? ¿Por qué decimos, por qué él tiene más que yo? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué?
¿Por qué nos qué? Nos justificamos, muy bien. Porque no estamos concentrados en nuestro propio camino, muy bien. Porque no estamos conformes. No te oigo. ¿Allá? Falta de identidad. La respuesta, señores, es porque tenemos pensamientos absolutamente humanistas. Ese es el humanismo. Las políticas humanistas son las políticas de que todos iguales, todos parejos. No sé si me va a entender. O sea, todos, y no es que Dios ame a unos más que a otros. Es que Dios nos trajo para poder trabajar generacionalmente, pero lo vamos a hacer en mi generación de manera individual. Lo voy a estar explicando. Entonces, no conocemos tres cosas. Cuando nosotros trabajamos con pensamientos humanistas, es porque no se conocen tres cosas. Primera, la medida única de la gracia de Dios para tu vida. Si tú no sabes cuál es la medida única de la gracia de Dios para tu vida, tú vas a tener pensamientos humanistas. ¿Y por qué aquel tiene más que yo? ¿Y por qué aquel, si yo lo conocí cuando llegó, si yo ya supe, y nomás porque, y empiezas a tener una serie de argumentos, de cuestionamientos? ¿Por qué? Porque no estás enfocado a la unidad de la gracia que Dios depositó en ti. Dios depositó una unidad de gracia para que eso quede perfectamente. Si tú le echas aire de más a una llanta y la expones a presión, ¿qué va a pasar con esa llanta? Mínimo se le hacen unas bolas horribles, ¿no? Y no te va a funcionar bien. Dios no te va a dar más gracia de la que tú necesitas para cumplir lo que tú tienes que cumplir. Ni te va a dar menos. Te va a dar lo que tú necesitas. Segundo, porque desconoces la asignación o llamado especial que Dios diseñó para ti. ¿Por qué nos estamos comparando con los demás? No, es que aquella iglesia, aquel ministerio, aquel pastor, no, es que a mí me dicen, oye, ¿y tú qué piensas de eso? Yo pienso que estoy perfecto donde estoy. Porque eso es lo que Dios diseñó para mí. Cuando tú entiendes el diseño de Dios y cuando tú entiendes todo este tema de la asignación, tú no, eso de estarte comparando y estarte midiendo y estar echando venciditas y fuercitas con otra persona, es humanismo. No has entendido la medida de la gracia de Dios, ni has entendido tu asignación. Tercero, porque no conoces tu velocidad que fue diseñada por Dios para ti. Mira, en esto de Dios no hay edades. No hay edades. En este año su servidor cumple 60 años. Y quiero decirte una cosa, tanto en la Biblia como en la vida, hay personas que a los 60 años eran perfectamente desconocidos, no habían vivido su asignación ni su llamado ni nada. Y empezaron a desarrollarse a los 70s, a los 80s. Muchos de los hombres de Dios o muchas personas en la vida real, tú te pones a leer historias de personas de la vida real aquí, de la tierra, actuales pues me refiero, no que los de la Biblia no sean de la vida real, sino actuales, y tú te vas a dar cuenta que dices tú, wow, este cuate muchas historias, y Brian sabe muy bien porque a él le toca muchas veces estar en su trabajo traduciendo este tipo de conferencias. Personas que, y tú dices, ¿por qué? Porque no conocen su velocidad.
Simplemente nos ponemos a ver en el YouTube las carreras. Personas que van en quinto, sexto lugar o en el último de la fila ganan. Porque se reservan. Y cuando ya falta poco para llegar a la meta, meten el acelerador y ganan. ¿Sabes por qué? Porque conocen su velocidad. Si tú no conoces la medida de la gracia, no conoces la asignación de Dios para tu vida y no conoces la velocidad que Dios diseñó para ti, no la vas a hacer. Y no estoy diciendo que te vas a ir al infierno. Estoy diciendo que lo que Dios diseñó para ti desde la eternidad, para que tú pudieras funcionar aquí, eso que Dios diseñó para ti, pues no la armaste. Vas a regresar con Él. Yo no estoy diciendo que no. Pero este entrenamiento que tenemos aquí en la tierra, este es un entrenamiento nada más. El día que tú y yo dejemos este cuerpo, volvemos a casa. Esta no es nuestra casa. Nuestra casa está allá con Él cuando fuimos creados por Él en la eternidad. Esa es nuestra casa. Ese es nuestro origen. Ahorita este mundo es pasajero. Hasta los mismos salmistas del mundo lo dicen. José Alfredo Jiménez. ¿Qué decía José Alfredo? ¿En este mundo qué? Naces llorando y así llorando se acaba. O sea, no tienes nada, no te llevas nada, no pasa nada. Porque venimos a un entrenamiento y tú tienes que contemplar estas tres cosas. Si tú no contemplas estas tres cosas para tu vida, es como estarle tirando a la piñata con los ojos tapados y le estás pegando a un poste creyendo que es la piñata y no es la piñata. Señores, avanzo. Y no solamente es conocer nuestro cronómetro o velocímetro. ¿Qué crees que es muy importante aparte de conocerlo? Aparte de que conozcas tu velocímetro, tu cronómetro, ¿qué crees que es muy importante que conozcas aparte de eso? ¿Qué es básico? ¿Perdón? Que le hagas caso, muy bien. ¿Perdón? Ya conoces la medida de la gracia de Dios, ya conoces tu asignación o llamado especial y ya sabes cuál es tu velocidad, pero aparte de conocer tu velocidad, ¿qué otra cosa crees que es muy importante que conozcas? ¿Perdón? Dejar de ser humanista. No, otra cosa muy importante que tienes que conocer. ¿Perdón? Los beneficios de la gracia, no. Ser paciente, por ahí vas, pero las metas, no. Miren, una de las cosas que yo debo de conocer, ahí va. ¿Cómo debemos de funcionar en sincronización con nuestro cronómetro, velocímetro? Porque según cómo nos funciona el velocímetro, es como nuestra vida va a pasar. Lo voy a explicar. Tú tienes que sincronizar la velocidad que Dios diseñó para ti con tu cuerpo, con tu mentalidad. Hay personas que Dios les diseñó un velocímetro, un cronómetro para ciertas cosas, pero y saben de la gracia de Dios y saben de la asignación de Dios, pero la mentalidad no los... No, pero ¿será tanto lo que Dios quiere que haga? Ay, ¿será tanto? No me cabe en la cabeza pensar, porque tú tienes que acomodar lo que Dios diseñó para ti contigo. Mira, regreso a la Fórmula 1. ¿Tú crees que el éxito de Mercedes-Benz o de Red Bull o Alfa o lo que sea, cualquiera de esos, es el piloto?
¿Tú crees que el piloto es el éxito? Es un mundo de gente, son cientos de personas que están atrás de un carro. Cientos. No son 10, no son 100, no son 300, son más. Es todo y todo el equipo tiene que creer lo mismo. O sea, yo tengo, aparte de creérmela, que Dios me puso, de conocer, perdón, que Dios me puso una velocidad, yo me la tengo que creer. Me la tengo que creer porque es por gracia. Por eso estamos hablando de una medida de gracia. Porque a pesar de que pasamos en términos generales por lo mismo que lo que el mundo está pasando, debemos de guardar algo muy importante. Repito, a pesar de que pasamos en términos generales por lo mismo que las personas que no tienen a Cristo están pasando, debemos de guardar algo muy importante. ¿Qué es lo que debemos de guardar? Debemos de guardar el ritmo del Espíritu. Nosotros no podemos ir con el pelotón de los que no oyen a Dios. Casi toda la sociedad no oye a Dios. Y nos dicen, tú que estás más cerquita de Dios, pídele a Dios. Ellos no lo oyen. Y no es que estés más cerquita. Es que ellos no tienen idea. Yo tengo que entender esto. Tengo que entender esto. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Repitan conmigo, propósito eterno. Una de las cosas que Dios nunca va a detener es el avance de su propósito eterno de una generación. Dios tiene un propósito eterno para una generación y yo lo voy a cumplir. Y si esa generación se le revela, su propósito eterno va a seguir con la que sigue. Y si esa generación no le entiende, la que sigue. O sea, tú dices, no, es que si yo no le entro, entonces yo voy a parar a Dios. No, tú no vas a parar a Dios. Dios se va a salir con la suya. Si no es con nuestra generación, con la otra. O sea, somos necesarios, pero no somos indispensables. Dios va a hacer lo que tiene que hacer contigo, sin ti o a pesar de ti. Y el único que se la va a perder eres tú o yo. Si ya sabes cuál es tu asignación, si ya estás más que dispuesto y disponible para vivir tu asignación, la que sigue, cabina, ahí está. La que sigue. Y si descubres cuál es tu cronómetro o velocímetro, si ya tienes esas tres cosas, si ya te la creíste, ¿qué otra cosa es súper básica o indispensable para que avances en el propósito eterno multigeneracional? Vamos a suponer que esas tres ya. Tu asignación, estás dispuesto y disponible, ya sabes cuál es tu cronómetro, tu velocímetro, ya sabes tu medida de la gracia de Dios para tu vida. ¿Qué otra cosa es indispensable? ¿Perdón? No oigo. Esperar en Dios, no. Seguirnos preparando, no. Ser hacedor, no. ¿Perdón? Empezar a actuar, no. Algo que ya se la saben, es bien básico. Va, lo voy a leer. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos, la que sigue, cabina, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos
miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿De qué les estoy hablando? ¿De qué les estoy hablando en este versículo, estos versículos que les leí? No. ¿De qué leyeron? De que somos un cuerpo y que en el cuerpo unos hacen una cosa y otros hacen otra. De eso les leí. Somos un cuerpo y eso de que somos un cuerpo no es algo nuevo. Ser un cuerpo no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es que para que se mueva el cuerpo, lo tiene que hacer el ritmo del espíritu. Estamos hablando de correr. Y estamos hablando de que tú tienes ¿qué? Un cronómetro. Tú tienes un cronómetro en tu vida, un velocímetro. Pero el cuerpo también tiene, como cuerpo, tiene otro cronómetro. Tiene otro velocímetro el cuerpo. Lo explico en la Fórmula 1 otra vez. El carro tiene un cronómetro, ¿sí o no? Un velocímetro. Pero no es el único cronómetro, el único velocímetro que va a ser campeón a ese equipo. Los que les cambian las llantas tienen otro cronómetro. Si se fijan, cambio de llantas. Ellos tienen otro cronómetro. Ellos entrenan, hacen deporte, tienen alimentación especial para hacer su trabajo en 2 segundos. Una cosa es que tú tengas tu cronómetro personal y otra cosa es el cronómetro del cuerpo. Y aquí ya estoy entrando en el cuerpo. Porque no nos va a lucir nuestro trabajo únicamente si lo hacemos a título ¿qué? Personal. Lo tenemos que hacer a título ¿qué? Corporativo. Entonces, para oír el sonido o la voz de Dios por encima de los ruidos y voces fuera de Dios, es porque nos quieren marcar el ritmo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Dios nos está marcando un ritmo, pero el sonido y los ruidos, las voces que se oyen fuera de Dios nos quieren marcar otro ritmo. Son 2 ritmos diferentes, son 2 cosas diferentes. El cuerpo de Cristo, por el Espíritu, trae un ritmo, trae un cronómetro, trae un velocímetro, pero el reino de los hombres te marca otro, tanto en tu vida personal como quiere influir en la vida de la iglesia. Y te dice, no, es que la iglesia debe de funcionar así. Y te quiere decir el mundo cómo funciona la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, sí. ¿Y cómo funciona la iglesia? Por el ritmo, por el cronómetro que el reino de los hombres le pone a tu vida. Y tú le pones a tu vida prioridades. No, es que primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer esto. Y le empiezas a poner prioridades. Y esas prioridades que tú le estás poniendo a tu vida son las que están marcando el ritmo. Y ese ritmo que tú estás marcando y el ritmo que Dios diseñó para ti son diferentes. No se parecen. El punto es, ¿cuál es el ritmo que llevas? No ignoremos el cronómetro o velocímetro que Dios diseñó para tu vida. No debes de llevar tu propio ritmo. Descubre el ritmo de Dios para tu vida y el ritmo de Dios para el cuerpo. Son 2 ritmos. Tu ritmo
cómo Dios quiere que tú te muevas en tu asignación y el ritmo que tienes que llevar en el cuerpo, porque todos debemos de embonar. Y el ritmo del cuerpo y el ritmo de tu vida son diferentes, porque uno es el de tu vida y el otro es el del cuerpo. Y hay personas que dicen, no, a mí no me interesa la iglesia, yo en mi casa puedo oír a Dios, yo en mi casa puedo leer la Biblia. O sea, tú quieres llevar un ritmo supuestamente para recibir los beneficios de Dios, pero tú no vas a poder llevar ese ritmo personal si no embonas en el cuerpo, porque Dios nos diseñó como cuerpo. No puedes embonar, no puedes trabajar si no es a través del cuerpo. Es la iglesia, pues. Así funciona el diseño. No es algo que yo inventé. Es algo que está en la Escritura. Recuerda, hay que recorrer la carrera que tenemos por delante. En esta carrera en Cristo, el principal problema es que no tenemos paciencia. O sea, el problema de todos los problemas es la velocidad de la vida misma. Como dijo el Chavo del 8, es que no me tienes paciencia. No nos gusta tener paciencia, no nos gusta entender cuál es el ritmo de Dios. No somos pacientes, queremos las cosas. Y mira, a nosotros nos tocó una generación diferente a la de nuestros papás. En casa, cuando los que tenemos más de 40 años queríamos comer frijoles en casa, los frijoles salían de la cocina de la casa y la mamá nos ponía frijoles de olla y la mamá nos los guisaba. Ahorita ya no, ahorita los chavos, no hay, aló poró, una bolsita, ¿estás? O poró es Oxxo. Vamos a aló poró y vámonos rápido, rápido. O sea, ya traemos sopa, agua hirviendo 3 minutos, marucha, vámonos. Antes no, que la sopa de coditos y que la crema y que era todo un protocolo. Ahorita ya no. Estamos en una sociedad express. Queremos todo rápido. Y queremos que así trabaje Dios con nosotros. A ver, Señor, ya te lo pedí, ya lo sabes, dime rápido. Y el Señor te dice, rápidamente, métete a mi ritmo. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no te salen las cosas? Porque no estás en el ritmo. ¿Por qué no te salen las cosas? Porque no conoces la unidad de la gracia, la medida de la gracia que Dios depositó en ti. ¿Por qué no te salen las cosas? Porque no sabes cuál es tu asignación. ¿Por qué no te salen las cosas? Porque no sabes trabajar como cuerpo. Eres demasiado individualista. ¿Y crees que el mundo gira alrededor de ti? No, no gira alrededor de ti. Ni de mí, ni de nadie. Gira alrededor de Cristo. Descubre lo que Dios se guardó para ti, para Él. O sea, Dios se lo guardó para Él, tu cronómetro, tu velocidad. Dios quiere que sepas cuál es tu velocidad programada por Dios según tu diseño individual. Dios quiere que conozcas tu velocidad, sí. ¿Se lo reservó? Sí. ¿A quién se lo da? Dios ve el corazón. ¿Y a quién se lo da? A los que ve esas cosas y otras más que no te estoy mencionando aquí, que ni yo me sé. Pero hasta donde me ha sido revelado, hasta donde yo le entiendo a Dios, es lo que te estoy compartiendo. Quizás tú al final me digas, no, y te faltaron estas 3 más. No lo dudo. Me pueden faltar 100 más, pero si estas 3 que te dije no las vives, ¿para qué quieres saber más, criatura? Y porque siempre hay unos que, no, es que te faltó esto. No, me faltan muchas cosas. Pero si lo poquito que estamos aprendiendo no lo llevamos, ¿para qué quieres aprender más? ¿Capish? You understand? Yes en inglés, oui en francés, taca taca en totonaca. ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo?
Cierra tus ojos. Padre, gracias.